Siendo iglesia. Número 5. Identidad y función en esta mañana. Es lo que quiero compartir con vosotros. Identidad y función de la iglesia. De este título que tenemos desde hace ya 5 semanas, siendo iglesia. Te pongo en antecedente y quiero decirte que las predicaciones anteriores la iglesia hemos compartido como lugar de sanidad, un lugar de refrigerio, un lugar de gozo, un lugar de liberación, un lugar de salvación donde se encuentra Jesús. La iglesia no vive cerrada ni encerrada, sino vive con sus puertas abiertas y en la calle para mostrar a un Cristo que vive y reina por los siglos de los siglos. Hay que ser iglesia y ser iglesia mostrando una vida llena de Cristo en el mundo. Y decíamos, sé iglesia, sé iglesia. Las últimas han sido estas predicaciones sobre la iglesia comprometida con Cristo, con los hermanos y con la obra del Señor. Una iglesia que se vacía, que se niega, que toma la cruz y lo sigue a Él por encima de todo. Una iglesia que ama a los hermanos profundamente. Una iglesia que ama a los hermanos de tal manera que si no amas a tu hermano a quien ves, ¿cómo es posible que ames a Dios a quien no ves? Ya lo decía el apóstol Juan. Una iglesia que lo primero, lo segundo, lo tercero y todo lo demás para ella es Cristo y por encima de todo Cristo. Porque ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás porque no es apto para el reino de Dios. Si tú eres iglesia, dejas a padre, a madre, a hijo o a hija y amas por encima de todo a Cristo, a Jesús de Nazaret. Aleluya. La iglesia del Señor. El apóstol Pablo, en primera de Timoteo, capítulo 3, verso 14, va a escribir lo siguiente, inspirado por el Espíritu de Dios. Un texto que para esta iglesia lo conoce muy bien porque año 2011-2012 hicimos un discipulado de teología en el cual hacemos énfasis en este texto y lo desarrollamos a través de las Escrituras, este texto. Hablando, pues de Dios, de sus atributos y de todo lo que conlleva saber conducirse o comportarse dentro de la iglesia del Señor. El apóstol Pablo va a decir, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Di conmigo en esta mañana, soy casa de Dios. Soy casa de Dios. Iglesia del Dios viviente. Iglesia del Dios viviente. Columna y baluarte de la verdad. ¿Todo eso somos? Amén. ¿Pero lo somos? Esto es la iglesia. Y aquí, para mí, en la revelación, en la inspiración que me ha podido dar el Espíritu, yo veo ahí cierta identidad en este texto, y me refiero a este texto. Hay otros textos que podemos ver la identidad de la iglesia, ¿verdad? Pero en este texto hay unos ciertos parámetros que el Señor nos habla con referencia a la identidad que tenemos que tener como iglesia y a la función que tiene la iglesia. A la identidad, a lo que somos y lo que debemos ser y hacer. La iglesia dice que es la única institución que Cristo prometió construir, edificar y bendecir. El lugar donde se reúnen los verdaderos adoradores. La más preciosa asamblea en la tierra porque Cristo la compró con su preciosa sangre. La expresión terrenal de la realidad celestial.
el lugar donde tenemos verdadera fraternidad y amor los unos con los otros, la que proclama y protege la divina verdad a través del mensaje del Evangelio, el lugar principal para la edificación y el crecimiento del creyente, obedeciendo la palabra de Dios y sometido y vivificado por el poder del Espíritu Santo, plataforma de lanzamiento para la evangelización del mundo y el ambiente donde se forma y madura los creyentes para el liderazgo, la iglesia del Señor. Pero en este texto dice que la iglesia del Señor es columna y baluarte de la verdad. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debe conducirte, en otras traducciones, comportarte, andar, vivir, moverte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte. Es decir, que Pablo ya no tan solo se lo va a decir a Timoteo, sino que va a mirar y va a ver a la iglesia, a la asamblea, a la congregación local, por encima de todo en este texto. Y en los pasajes anteriores y posteriores en el cual este texto está inmerso, es decir, en ese contexto anterior y posterior. Es decir, la iglesia local, la congregación, aquella que realmente es columna y baluarte de la verdad. Después de haber sido llamado y liberado de su primer encarcelamiento, el apóstol Pablo, ese primer encarcelamiento romano que tuvo, lo podemos leer en Hechos 28, Pablo dice que visitó de nuevo varias de las ciudades en las que él había estado ministrando y compartiendo la palabra, incluyendo Éfeso. Aquí en Éfeso, en la iglesia de Éfeso, él deja a Timoteo. Timoteo fue pastor de la iglesia de Éfeso. Allí deja a Timoteo para enfrentar problemas y reconducir a la iglesia por ciertas cuestiones que habían y se habían metido dentro de la iglesia. Había falsas doctrinas, errores garrafales, había desorden en la iglesia, había desorden en la adoración, había necesidad de líderes cualificados, había consumismo y materialismo dentro de la iglesia. Pablo dice que prosiguió a Macedonia, pero desde allí, desde Macedonia, escribe a Timoteo esta carta para ayudarlo a llevar a cabo esta tarea de enseñanza y de reordenación a la iglesia. Te escribo estas cosas quiero ir pronto a verte, pero te escribo porque si me retraso, tú sepas cómo debes conducirte y conducir a la iglesia. Es decir, para que tú sepas enseñar cómo debe de ser ese comportamiento en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Es una carta práctica, didáctica, dogmática, de una enseñanza tremenda para el diario, para el vivir diario de la iglesia. Aquí tenemos en una frase la razón por la que se escribieron las epístolas pastorales, y se escribieron para decirle a las personas, a los creyentes, cómo debían comportarse en la iglesia, que es casa de Dios. Por eso, esta epístola va más allá de sencillamente escribir a Timoteo. Escribe a Timoteo para enseñar a la iglesia el vivir fundamentado en todas las verdades de la palabra de Dios. Queridos hermanos y hermanas, el contexto nos habla de eso, de iglesia, no tan solo de individuos sueltos, sino a la congregación local, que es la que debe de ser enseñada a comportarse. Y si tú lees el verso 6 del capítulo 4, ahí en esa primera frase, te doy el testimonio de la palabra, dice, sí, esto enseña a los hermanos. Si esto enseña a los hermanos, dice, serás buen ministro de Jesucristo. Es decir, que ahí está, visto, si lees el contexto verás que es a la iglesia la enseñanza, a la iglesia local.
La palabra para comportarse es anastrefais en el griego y describe el conjunto de vida, el carácter, cómo se anda, cómo nos movemos, cómo nos conducimos, pero describe especialmente a la persona en su relación dentro del ámbito de la iglesia local, de la congregación, de la casa de Dios, de la iglesia, de la asamblea del Señor. La misma palabra de Dios establece que el carácter personal de un miembro de la iglesia debe de ser excelente. Te lo vuelvo a repetir, la misma palabra de Dios establece que el carácter personal de un miembro de la iglesia debe de ser excelente y que sus relaciones personales con otros deben de manifestar una verdadera y profunda comunión con el Espíritu. Porque cuando hay verdadera comunión con el Espíritu, hay comunión con los hermanos. No se puede decir yo tengo una íntima comunión con el Espíritu y no tener comunión con los hermanos. Eso es incierto. Y cuidado porque el diablo también nos engaña. Dice que se disfraza como ángel de luz. Aún a los creyentes también el diablo nos engaña. Una congregación cristiana es un cuerpo de personas. Ya lo hemos estado compartiendo esto. Es un cuerpo de personas que son amigas de Dios y amigas entre sí. Aún dice el texto en Efesios, son familia de Dios y cuerpo de Cristo. Pablo usa cuatro términos que nos describe la identidad y la función, que para mí en este texto es de muchísima enseñanza. Y Pablo se refiere a la casa de Dios. Y va a decir en primer lugar, casa de Dios. Este es el primer término, casa de Dios. La iglesia es la casa de Dios. Oikos, término en griego oikos, casa de Dios. Y la casa de Dios, quiero decirte hermano y hermana, es la casa de nuestro Padre. Es la casa de nuestro Padre. Y como casa de nuestro Padre es casa de todos nuestros hermanos. Es nuestra identidad. Somos casa de Dios. Esa es tu identidad. Esa es mi identidad. Casa de Dios. Yo quiero que tú le digas a tu hermano que tienes a tu lado, eres casa de Dios. Esto, hermano, lo decimos así, pero qué fácil muchas veces es decir esto, pero cuando tú lo reflexionas y lo reflexionas en el Espíritu, en la verdad de lo que Dios dice, y tú, para ti, yo por lo menos digo, Señor, que yo sea tu casa. Señor, que yo sea tu casa. Lo primero y principal, una casa es que hay una familia, debe haber una familia, hay una familia. En una casa hay una familia, hay un papá y hay una familia. A menos que una iglesia, y quiero en esta mañana que me escuches porque quiero ser breve, conciso, pero es algo importante para la iglesia de este siglo XXI, por todos los acontecimientos que estamos viviendo y que se van a vivir, como comenzamos preparados para los cambios globales y demás que van a venir. Quiero que nosotros nos preparemos y que tú te prepares si quieres ser iglesia y si eres iglesia y si somos iglesia. Y que esta iglesia, de aquí a unos años podamos decir, vamos a celebrar las bodas de plata, las bodas de oro, y nuestros hijos, nuestros nietos sigan ministrando y sigan bendiciendo y sigan adorando al Señor, y esta iglesia se extienda por todos los rincones del puerto y por otros lugares donde podamos levantar nuevas iglesias en el nombre del Señor. A menos que una iglesia sea una familia, un verdadero grupo de hermanos, no es una verdadera iglesia. Una iglesia es una familia, porque es casa de Dios. En una casa está la familia, los hermanos junto con su papá. Por lo tanto, la iglesia es una familia, la casa de Dios es una familia. El amor de Dios solo puede existir donde existe el amor fraternal.
El amor de Dios existe donde existe el amor fraternal. Ya lo decíamos la semana pasada y lo he vuelto a repetir al principio. No podemos amar a Dios a quien no vemos si no amamos a nuestros hermanos, a quien vemos. Primera de Juan, capítulo 4. Una casa es un hogar. Una casa es un lugar de paz. Es un lugar de refrigerio, es un lugar de cuidados, es un lugar de motivación, es un lugar de aliento, es un lugar de calor y cariño. Una casa, un hogar. Es un lugar donde te refugias de las inclemencias del tiempo, donde si hace frío estás en tu hogar calentito. Y donde si hace calor también estás fresquito. Es un lugar donde te alimentas y donde descansas. Es un lugar donde siempre vas a encontrar un hombro para apoyarte y un oído donde puedas descargar todas tus luchas y adversidades. Es un lugar donde cuando llegas te reciben con los brazos abiertos y con un beso en la mejilla. Eso es una casa, eso es un hogar. Es nuestra identidad, casa de Dios. Esa es nuestra identidad, casa de Dios. En segundo lugar, la casa de Dios, dice el apóstol Pablo, es la iglesia del Dios viviente. Segundo término, la iglesia del Dios viviente, es decir, la asamblea. Y aquellos que habéis escuchado algo de eclesiología, sabéis que esta palabra es eclesia, iglesia, eclesia, que significa asamblea. La palabra eclesia quiere decir eso, asamblea, reunión. Literalmente quiere decir una compañía de personas que han sido convocadas, reunidas para algo en concreto. No quiere decir que esas personas hayan sido seleccionadas o escogidas, no. En Atenas, en la antigua Atenas, la eclesia era el conjunto, ya esta palabra se usaba en Atenas, eclesia era el conjunto de ciudadanos con sus gobernantes cuando se reunían en asamblea. Pero evidentemente, naturalmente y en ninguna ocasión asistieron todos, siempre faltaban algunos. Se proclamaba la llamada a asistir a la asamblea de la ciudad, pero solamente algunos ciudadanos respondían con su asistencia. La llamada de Dios se ha dirigido a todas las personas, pero solamente algunos la han aceptado. Y esos son la iglesia, los que se reúnen bajo el nombre y el enunciado de iglesia del Dios viviente, casa de Dios. Aquellos que han hecho obediente a la voz del llamado de Dios. No es que Dios haya sido selectivo, la invitación se ha dirigido a todos, pero una invitación requiere una respuesta, y los que han respondido al Evangelio son los que pertenecen a la iglesia, a la asamblea, y son casa de Dios. Amén, hermanos. Pero no tan solo esto, sino que en esa asamblea la iglesia del Dios viviente vive. Dice, iglesia del Dios viviente, vive el Dios todopoderoso. Es decir, su presencia habita y llena la casa. La iglesia. Su Espíritu Santo está en medio de ellos y con ellos, con la iglesia, porque es casa de Dios. En tercer lugar, la casa de Dios, que es la iglesia, la asamblea, iglesia del Dios viviente, dice que es columna de la verdad. Columna, y aquí vemos una de las funciones. Columna, ser columna es una función. Tienes la identidad de casa de Dios, iglesia,
pero ahora tienes una función que es la de ser columna. La iglesia es columna de la verdad. En Éfeso, a donde se dirigieron estas cartas, la palabra columna tendría un significado muy especial. La más grande gloria de Éfeso en aquellos tiempos era el templo de Diana o Artemisa. Como conocéis esa gran frase que se dijo en Hechos 19:28, grande es Diana de los efesios. Allí había un gran templo, el templo de Diana. Dice que era una de las 7 maravillas del mundo. Una de sus excelencias eran sus columnas. Tenía 127 columnas, cada una de las cuales había sido regalada por un rey. Todas eran de mármol y algunas estaban adornadas con joyas y otras recubiertas de oro. Los de Éfeso sabían muy bien lo fuerte y hermosa que podía ser una columna. La iglesia es columna, bella, hermosa, adornada por los frutos y dones del Señor. Pero la iglesia es columna porque dice que es columna de la verdad. La iglesia es columna, es decir, sostiene la verdad en un mundo que está en tinieblas. La columna de la iglesia está edificada sobre una roca. Esos son los cimientos, unos cimientos, y estos cimientos es Cristo, la roca. Pero esta columna es la que, diseñada y establecida por Dios, hace la función de sostener y dar visibilidad a la verdad. Se dice que en aquellos tiempos a menudo se colocaba la estatua de un personaje famoso encima de la columna. Había esas estatuas, esos bustos del emperador, de algún rey, aún del mismo César, que se colocaba encima de la columna. Y era para que pudiera sobresalir por encima de todas las cosas ordinarias y normales y verse claramente desde lejos y desde el horizonte. Y la idea, querido hermano y hermana, casa de Dios, iglesia, asamblea del Dios viviente, la idea es que el deber de la iglesia, tu deber y mi deber y el deber de esta asamblea es la de mantener la verdad en alto y que sea visible. Si no lo hacemos, no estamos haciendo la función a la cual Dios nos ha llamado. Si no hacemos esto, ni somos iglesia ni somos casa de Dios. Porque la casa de Dios, la iglesia del Dios viviente, es columna de la verdad. Sostén y la hace visible. Hace visible la verdad. Cuarto, y voy acabando. La casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, dice, es baluarte de la verdad. Edraioma. ¿Qué quiere decir esto? Edraioma. El baluarte se confunde muchas veces con sostén, pero el baluarte era algo que se hacía en las edificaciones para defender. Era una doble fortaleza. Y era una doble fortaleza en sentido de punta de flecha. En sentido de punta de... Era una edificación que fortalecía doblemente los muros de las ciudades. Por lo tanto, dice que la casa de Dios, la iglesia del Dios viviente, es columna, pero aparte, baluarte de la verdad. Dile a tu hermano o a tu hermana, columna y también baluarte. Vale, hoy... Columna y también baluarte. El baluarte
defensa del edificio, de las fortalezas. El baluarte mantiene intacto y de pie la fortificación. Por lo tanto, el baluarte mantiene intacto y de pie la verdad. Defiende la verdad. En un mundo que no quiere enfrentarse con la verdad. Nosotros, queridos hermanos y hermanas, tenemos que tener mucho cuidado con esto, porque nos deslizamos. Cuídate de ti mismo y de la doctrina, dice el apóstol aún a Timoteo. Cuídate de ti y de la doctrina. Es decir, vivimos en un mundo que en cualquier momento, ya lo hemos hablado, en cualquier momento nos deslizamos por no querer herir, por no querer que se molesten, por no querer que se vayan, por no querer que... y nos deslizamos. Y nos deslizamos. Y no somos ni columna ni baluarte de la verdad. Ni columna ni baluarte de la verdad. El Señor a lo blanco le dice blanco y a lo negro le dice negro. Muchas veces hablamos de nuestro Señor Jesús. Y Jesús fue el ser más amoroso, fue el amor personificado. El amor personificado. Él fue el amor personificado del Padre. Pero Él, aun siendo el más amoroso del mundo, otro ser, ni lo ha habido, ni lo hay, ni lo habrá. Él, cuando le tiene que decir hipócrita, dice hipócrita, no tiene miedo de decir hipócrita. Y al que le tiene que decir hipócrita, le dice hipócrita. Y es Jesús. No es que el Señor es bueno, es que el Señor... Sí, pero cuando Él tiene que decir hipócrita, dice hipócrita. Y cuando el Señor tiene que coger un hato de cuerda, coge un hato de cuerdas. Porque Él es columna y baluarte de la verdad. Él es la verdad. Y nosotros, hermanos, en estos momentos que estamos viviendo y que vamos a vivir tan complicado, tan oscuro, de tantas tinieblas, tenemos que tener claro nuestra identidad y nuestra función como iglesia si queremos ser iglesia. Amén. El Señor es claro. El Señor, con todo el amor del mundo, además, Pablo lo dice. Amor, dice, pero la verdad en amor, pero la verdad. La verdad. No es que si le digo esto a mi hermano se va a enfadar, si le digo esto a mi hermano se va a herir, si le digo esto... Bueno, pues entonces te fundes con lo que no le agrada a Dios. ¿Somos casa de Dios? Amén. ¿Somos iglesia del Dios viviente? Amén. Columna, baluarte, sostenemos, defendemos la verdad del Evangelio, amén, la verdad que es Cristo. Por eso, hermanos, en un mundo que no quiere enfrentarse con la verdad, la iglesia mantiene en alto la verdad para que todos la puedan ver. En un mundo que muchas veces quieren eliminar la verdad, la iglesia la sostiene y la defiende frente a todos los que quieran destruirla. Tú y yo. Si tú te callas ante cualquier ataque, no estás ejerciendo ni de columna ni de baluarte y no estás ejerciendo la función como iglesia y casa de Dios. La iglesia que es casa de Dios, la asamblea donde habita Dios, en la cual Dios está, el Dios viviente, es columna y baluarte de la verdad. Es el diseño de Dios para que su palabra, la verdad del Evangelio que revela a Cristo, sostenga, muestre, defienda y proclame, haciendo visible al Dios viviente para la gloria del Eterno. El apóstol Santiago en 1:18 dice: Él, de su buena voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicia de sus criaturas. Y el mismo apóstol Pablo, en Efesios 1:13 dice: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Aleluya. La iglesia de Dios.
la iglesia del Dios viviente, casa de Dios, la asamblea, la congregación. Debemos, hermanos y hermanas, de conocer nuestra identidad. Si no conocemos nuestra identidad, qué somos, no vamos a saber qué hacer y para qué estamos. Debemos de conocer nuestra identidad para conocer nuestra función. Un policía de tráfico, por ejemplo, un policía de tráfico conoce su identidad, sabe que es policía y sabe que está para regular el tráfico y todos los vehículos circulen correctamente. Esa es su función. Es policía, sabe la identidad, es policía y sabe su función, que es policía de tráfico. Igual le ocurre a un cirujano. Un cirujano sabe que está para operar, para salvar vidas. Pero aún un cirujano no hace esa función solo, la cumple esa función con su equipo. Forman un equipo. Nosotros como casa de Dios es nuestra identidad. Casa de Dios, iglesia del Dios viviente. Pero nuestra función es ser columna y baluarte de la verdad. Sostener y hacer visible la palabra y defender la palabra. Presentar defensa contra todos aquellos que te lo demandan en el nombre de Jesús. Nosotros somos casa de Dios, es nuestra identidad y nuestra función es ser columna y baluarte. Pero no solo, sino como familia. Somos un cuerpo, como asamblea y congregación, porque somos todos la casa de Dios, iglesia del Dios viviente. Acabo aquí diciéndote, querido hermano y hermana, que somos casa y en una casa hay orden, hay normas, hay limpieza. Amén. En la casa de Dios a esto se le llama santidad. Amén. Y la santidad viene a través de la obediencia a la palabra de Dios y a la obra interna del Espíritu Santo, quien a su vez, por medio de él, nos enseña la palabra y nos enseña a conducirnos en la casa de Dios, que es columna y baluarte de la verdad. La iglesia que ama a Dios es la iglesia que ama a la iglesia. La iglesia que ama a Dios es la iglesia que ama a la iglesia. Porque es la casa de Dios. Es la casa de nuestro papá y de nuestros hermanos. Amén. Quien no ama a la iglesia no se preocupa de la iglesia, ofende a la iglesia, no provee para la iglesia aún económicamente porque tiene necesidades, no ama a Dios porque no ama su casa, no ama la casa de Dios. Muchas veces vemos cómo se abandona la iglesia sin importarnos el daño que hacemos a la casa de Dios, iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. La iglesia que ha sido creada por la palabra y vive por la palabra, que es el evangelio de la verdad, ahora sostiene, defiende y proclama la verdad, haciéndola visible en todo el mundo y en todo el contexto. Aleluya. La casa de Dios, que es la casa del Dios viviente, la iglesia, la asamblea, vive llena de la presencia gloriosa de Dios, porque Él vive en su casa. Esta es casa de Dios. La verdadera iglesia vive con pasión, ama a Dios, ama a sus hermanos, y está llena del fuego del Santo Espíritu de Dios, dando a conocer a su Salvador la verdad, porque Cristo es la verdad. Y la iglesia habla de la verdad, habla de Cristo, el Salvador del mundo. Amén. Querida iglesia, casa de Dios, iglesia del Dios viviente, asamblea, somos, tú y yo somos, y somos todos nosotros, aquí en el puerto de Santa María, columna y baluarte de la verdad. Sepamos cuál es nuestra identidad y sepamos cuál es nuestra función.
y le demos toda la gloria al único que vive por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Dios te bendiga, querido hermano y hermana, en el nombre del Señor. Para recibir verdadera identidad como hijo de Dios, levanta tus manos en esta noche y dile: me entrego por completo. Tú eres mi Padre. Cuando estuve en el desierto, tu palabra me libró. Con un soplo de tu aliento, mi espíritu vivió. En la noche más oscura, tu luz me iluminó. Vi resplandecer tu rostro, todo en mi vida cambió. Tanto amor recibí de ti, Señor. Yo sé quién soy tu hijo, tengo identidad y soy amado por ti, soy amado. He sido restaurado. Dile: yo sé quién soy tu hijo, tengo identidad y soy amado por ti, soy amado. He sido perdonado. Cuando estuve en el desierto, tu palabra me libró. Con un soplo de tu aliento, mi espíritu vivió. En la noche más oscura, tu luz me iluminó. Vi resplandecer tu rostro y todo en mi vida cambió. Y tanto amor recibí de ti, Señor. Díselo: yo sé quién soy tu hijo, tengo identidad y soy amado por ti, soy amado. He sido restaurado. Yo sé quién soy tu hijo, tengo identidad y soy amado por ti, soy amado. He sido perdonado. Tanto amor, he sido perdonado. Y tanto amor, me diste tanto amor. Yo he sido perdonado. Yo sé quién soy tu hijo, tengo identidad y soy amado por ti, soy amado. He sido restaurado. Yo sé quién soy tu hijo, tengo identidad y soy amado por ti, soy amado. He sido perdonado. Me has perdonado. Te doy gracias, mi Señor.